¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Qué gusto poder encontrarnos nuevamente en este programa de meditación de la noche con su servidor, el pastor Carlos Rojí. Agradezco la oportunidad y la bendición de poder estar detrás de esta cámara para poder compartir y poder tomar una idea central de uno de los proverbios que encontramos en la Escritura Santa para poderlo meditar y que el Espíritu Santo pueda hablarnos aún poco más extenso a cada uno en particular respecto a ciertas necesidades muy individuales que tenemos cada uno en particular. Bienvenidos sea, hermanos y jóvenes, en esta tarde o en esta noche. Voy a invitarle que me acompañe abriendo la Biblia en Proverbios número 9, y una vez que hayan encontrado el capítulo 9, quiero decir, vamos a leer el versículo 6, si me acompaña usted en casa leyendo en voz alta o a través de su Biblia, o si prefiere leerlo a través de la pantalla que se va a reflejar en estos instantes el versículo 6. Dice en la Biblia así, Proverbios 9:6, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por darnos la bendición de estar con vida, de gozar de la salud que hasta este momento tú nos permites. Te ruego, Señor amado, para que nos enseñes a través de esta meditación corta de tu palabra para poder tomar esta porción bíblica, esta frase, este versículo, y que de ella tú nos ayudes a poder aplicar a nuestra vida práctica, a nuestra vida diaria, y los aspectos prácticos que en el libro de Proverbios encontramos para poder mejorar nuestro bien proceder en el entorno en el cual nos comportamos cada día. Te ruego que bendigas estos minutos para gloria tuya y para nuestra edificación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es interesante, hermanos y jóvenes, cuando leemos el libro de Proverbios, porque nos damos cuenta que Salomón no solamente estuvo centrado o sentado, quiero decir, en el trono y de ahí estuvo gobernando al pueblo que donde Dios le permitió estar, sino que Salomón conocía y conoció muy bien los comportamientos, las actitudes de las personas. Es decir, Dios le dio la sabiduría de lo alto y la necesaria para poder entender cómo una persona actuaba, para poder visualizar cómo iba a comportarse cierta persona en cierta situación específicamente. Era un hombre que se sentaba, nos dice en la Biblia, y comenzaba a hablar y comenzaba a mirar, a comprender, a tratar de entender cómo eran las acciones de determinadas personas. En este caso, en el Proverbios número 9, nos está hablando todavía, aún, Salomón nos está hablando hasta este Proverbio 9 acerca de la sabiduría y acerca de la inteligencia, aún. Y nos dice, dejad las simplezas. Bueno, en el contexto inmediato anterior, es decir, del versículo 1 en adelante, antes de 1, 2 y 3, antes de llegar al cuarto, al versículo, nos está hablando de que la sabiduría pues continúa estando disponible a cualquier persona, está en cualquier lugar, es decir, la sabiduría no está limitada a un grupo selecto de individuos colocados en un puesto en particular, quizás ante el gobierno, quizás ante alguna institución educativa, sino que la sabiduría no solamente está disponible, sino que está a nuestro alcance de cualquier persona. Sin embargo, encontramos en el versículo 6 que la Biblia, en este caso Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, nos está animando a poder pensar y reaccionar de determinada manera. Nos dice que debemos de, cuando nos encontramos en determinada circunstancia o en determinada situación de la vida, llámese el lugar de trabajo, llámese familia, llámese parientes, llámese relaciones interpersonales, llámese cualquier situación que nos pudiésemos encontrar,
Nos está hablando de cómo nosotros debemos de reaccionar en determinadas situaciones, es decir, cómo debe ser nuestra reacción. Vemos acciones de otros y nosotros debemos de reaccionar, es decir, de responder a cierto estímulo, ya sea visual o sea auditivo, es decir, lo que escuchamos o lo que estamos viendo. Dice el versículo 6, dejad las simplezas, dice la Biblia, dejad las simplezas y vivan. Dejen que su vida corra, no se entretengan en la vida de otros. Dejen las simplezas y vivan. Número uno, lo que encontramos en este versículo 6, estimados hermanos, es que hay una orden, hay un imperativo, hay una declaración que debe ser entendida y si no es entendida, por lo menos aceptarla sin entendimiento, pero obedecerla. Y debes de reaccionar, es una orden. Dice Dios, dejen las simplezas. Número uno, hay una orden. Existe una orden en este versículo y el mandamiento, la ordenanza es déjalo. Hay actitudes en la vida, te vas a encontrar frente a personas, te vas a encontrar en determinado momento frente a situaciones diversas que te van a estimular a que tú reacciones, a que tú tomes una acción en consecuencia. Vas a escuchar algo, vas a mirar o te vas a encontrar en determinado momento involucrado en alguna situación cotidiana de la vida diaria. Dice, tu reacción en cuanto a determinada situación es que en algunos casos tienes que déjalo. Quizás tengas el derecho de tu opinión o quizás reclames tu propio derecho de defenderte a ti mismo, pero dice la Biblia, dejad. Y no está hablando de cualquier actitud, está hablando, la orden es déjalo, no te involucres. Pero para poder entender la orden, el imperativo en este versículo, tenemos que irnos a la siguiente palabra. Dice, dejad las simplezas. No es de que debamos dejar nuestro derecho a réplica o que en determinado momento pues tengamos la oportunidad que se va prestando por las situaciones o por las personas de poder desenvolvernos y poder explicar una determinada situación. No, dice la Biblia, algo específico. Hay algo en concreto que tienes que dejar y dice las simplezas para que puedas vivir. La palabra simplezas es la traducción de un término que utilizó Salomón cuando escribió Proverbios, y la palabra sencillamente significa, literalmente en su idioma original, significa tonto o tonteras. Entonces, pero se tradujo simplezas. La palabra simpleza en nuestro idioma, el castellano, lo podemos entender muy distinto a lo que realmente significa esta palabra cuando lo escribió Salomón. Una simpleza para nosotros, lo primero que se nos puede venir a la mente es una frase o una actitud pues muy sencilla, no sea simple, decimos, diciendo, pues, reacciona ya de una manera madura. No es algo, no es una simpleza, algo gracioso, ¿no? O medio gracioso. No, está hablando de el término es tonto y viene del término tonto, que entonces simpleza aquí significa una tontera o un engaño o sencillamente una falta de sentido común. Así que lo que está diciendo Dios en este versículo es dejen, les ruego, o más bien les ordeno, dice Dios, que dejen, que se aparten, que se separen de una actitud o de un comportamiento falto de sentido común. En otras palabras, lo que está diciendo Dios aquí es no seas tonto, en el sentido de que no seas ignorante, no te dejes llevar por ciertas actitudes de otras personas, de terceras personas,
porque puede ser que el diablo esté utilizando a otras circunstancias, a otras personas o ciertas circunstancias para que manifiestes una actitud de niño, la simpleza. Es decir, si tú ya eres una persona adulta o ya eres un joven que se espera una reacción madura, sobria y sensata en determinada situación, dice Dios, pues yo espero que reacciones de esa manera y no reacciones de una manera tonta, es decir, sin sentido, sin propósito, como si tú ya tienes determinada edad, si ya tienes 15 años, se espera que reacciones de 15 años. Si tú tienes 45 años, pues Dios espera que reaccionemos o que vivamos como personas de 45 años. Si tú tienes determinada edad, si ya somos de 4 décadas, de 5 décadas, pues Dios no espera que reaccionemos como si tuviéramos 5 o 6 años. Eso es lo que está diciendo la Biblia en este versículo. Dejad ya las simplezas. Se me viene ahora mismo un pasaje, unos versículos que Pablo escribió a la iglesia de Corinto. Y les dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y jugaba como niño. Pero cuando ya dejé lo que era de niño y dejé la etapa de la niñez y ahora que soy adulto, pues ahora me comporto de otra manera distinta, dice Pablo. Ya pienso como adulto, actúo como adulto y mis ocupaciones y mis tiempos de diversión quizás pues son del nivel de un adulto y no de un niño. Eso nos trae a nuestra capacidad de entender, hermanos y muchachos, de que estamos viviendo en ciertas etapas y debemos de reaccionar y debemos de actuar y debemos de comportarnos en la vida diaria en el nivel que nos estamos encontrando. Si Dios espera que a través de su palabra, de la Biblia, del escuchar las enseñanzas bíblicas, de escuchar las meditaciones, de ir aprendiendo en base también a las experiencias, el tratar a otras personas, el decir, bueno, yo no voy a ser como él o como ella, voy a tratar de ser mejor persona, de mejor empleado, de mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor cristiano, mejor hijo de Dios. Y vamos aprendiendo, es verdad, de la Biblia, de los aspectos bíblicos, teológicos, doctrinales, espirituales, hablando con claridad. Pero también Dios nos enseña a través de experiencias, de lo que estamos viviendo, para que no te equivoques, para que no hagas lo mismo que aquel hizo, para que si crees que aquel está obrando bien y le funcionó, pues quizás puedas aplicar la misma forma de trato, de pensamiento, y si te funciona, bueno, pues tómalo siempre y cuando esté dentro de los parámetros establecidos por Dios bíblicamente hablando. Bueno, se espera que una persona en determinada situación reaccione en base a su posición, ¿verdad? En ocasiones vemos, por ejemplo a abuelitos que ya están grandes de edad y quieren pasar un buen rato con uno de sus nietecitos o bisnietos quizás, que tenga 5 o 6 años, y no tiene nada de malo encontrarlo quizás postrado y tirado ahí en la alfombra o en el piso, jugando al Lego, jugando a los carritos o con una capa, ¿verdad? Y estando ahí en el pasto, en el parque jugando, porque esa no es la forma de vida de ese abuelito, de esa abuelita. Es sencillamente se está rebajando el nivel de su nietecito para poder traer diversión en ese momento. Pero cuando ya se pasa ese momento, pues entonces el abuelito ya actúa de una manera sobria y en su lugar y en su posición con sus personas. También un pequeño, ¿verdad?, de 7, 8 años, un infante, pues no se espera que llegue con un portafolio y con una corbata y con un traje a una compañía y se siente en la silla del director general o el director ejecutivo de determinado banco, por ejemplo, porque no es su posición, no le corresponde y no va a actuar todavía y no tiene el conocimiento y no tiene la experiencia y no tiene la capacidad para poder dirigir a una empresa como tal. Lo que está diciendo la Biblia es que debemos de dejar las reacciones infantiles sin sentido y que tenemos que utilizar lo que Dios nos ha dado, el sentido común,
para que puedas reaccionar y te puedas comportar a la altura de la persona que eres, de la posición que tienes, de la edad que tienes y de la madurez que has adquirido en base a la experiencia del tiempo. Dejad, dice la Biblia, las simplezas para que puedas vivir, es decir, para que puedas tener una vida sana, una vida completa, relaciones familiares, relaciones laborales o amistosas, pues relaciones sanas que edifiquen, porque vas a tener conflictos si tú te comportas de una manera que no debes de comportarte. Si te andas entrometiendo en la vida de otras personas que no te compete, en otras palabras, que no nos debe de importar lo que está sucediendo en otros lugares, dice Dios, dejad las simplezas, actúa en base al sentido común, en base a la sobriedad, a la inteligencia, dedícate a lo tuyo y si hay algo en otras personas que puedes ayudar, trata de ayudarles, pero no te entrometas en sus vidas, en sus decisiones. No andes hablando de lo mal que escuchaste, que dijo, que fue, que no, que trató. Dice, deja las simplezas para que puedas vivir y andad por el camino de la inteligencia. Dice Dios, es más sobrio y es inteligente vivir en base a la sobriedad, a la prudencia, a la sabiduría. Dedícate a lo tuyo, a lo que te compete, a tu trabajo, a tu familia. No te entrometas. Vive de acuerdo a tu edad, a tu nivel. Vive de acuerdo a las enseñanzas bíblicas que has adquirido, porque ¿de qué sirve que escuches una enseñanza y te expongas al discipulado, quizás al estudio bíblico, a una predicación, a la lectura de la palabra de Dios, a una meditación, a un devocional o a un consejo que se te ha dado, si no lo vas a practicar, si no lo vas a vivir? Dice Dios, ya deja eso déjalo para los descuidados, para los que no tienen propósito ni sentido en la vida. Deja esa vida, deja las simplezas, deja la ignorancia, deja, dice Dios a través de este versículo, mediante la inspiración a Salomón, dice, dejad las simplezas. Tiene sentido común, úsalo. Te he dado la capacidad de dominarte a ti mismo. Dice la Biblia que Dios nos ha dado espíritu, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay situaciones que puedes llegar a culpar a otros cuando realmente tú eres el único responsable. Dice Dios, pues te he dado dominio propio. No culpes a otros. No te pongas a responsabilizar a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos o al patrón o al vecino o al hermano o a la hermana o al pastor o a aquel señor o compañero de trabajo de tus acciones, de tus descuidos. Dice Dios, ya deja eso y ubícate, sé sensato, sé prudente y deja las simplezas. Que Dios nos ayude, hermanos y jóvenes, a poder vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña, a las diferentes variantes que Dios utiliza para hacernos entender, también, es decir, en base a su palabra y todo lo que tiene que ver con la Biblia, pero también a través de nuestra conciencia, a través de todos esos elementos que Dios nos ha provisto en el diseño que Dios ha creado en el ser humano para poder entender, poder reaccionar, poder cambiar, poder ser prudentes, arrepentirnos de situaciones, poder rectificar nuestros errores y pecados y poder avanzar y crecer y parecernos más, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 4, para que lleguemos hasta llegar a la estatura de la medida de la plenitud del Señor Jesucristo, diciéndoles del varón perfecto. Que Dios nos dé de su gracia, hermanos y muchachos, para poder ser mejores personas, mejores cristianos y cristianas, para poder avanzar, dejando el escarnio, el pecado, la superficialidad, la imprudencia, los chismes, los rumores, el entrometimiento en las vidas de otros. Dejad las simplezas para que podamos vivir de una manera que le agrada al Señor. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este versículo y por lo que en este tú nos enseñas y todo lo que podemos obtener de alimento espiritual. Te ruego que lo apliques a mi vida y también a la vida de mis hermanos que están detrás de esta cámara escuchando
esta meditación. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.